Era lo del examen, ¿verdad? Hola maestro, buenas tardes. Hola, fue lo del examen, ¿verdad? La otra clase. Sí, Muy bien. ¿Alguien ha visto a Lucía? Hola, profe, buenas tardes. Hello. Entonces, ¿cuándo termina el cuatrimestre? ¿Alguien sabe? creo antes del 15 de agosto. Antes del 15 de agosto. Ustedes acaban primero, ¿no? ¿No son de sexto? Ustedes. Sí, Sí, Creo que acaban antes. Bueno, sí, por eso le digo que... ¿cómo? ¿Por eso qué? ¿Quién? Por eso me dicen que qué. Ah, no, que por eso le digo que me habían dicho que terminábamos antes del 15. Ah, muy bien, para tomarlo en cuenta. Muy bien. Sí, Antes del examen estábamos platicando sobre la vacuna. ¿Se acuerdan ahí algunos puntitos que escribieron de los sí. orígenes o antecedentes de la vacuna? ¿Quién quiere leer el primero para acordarnos? Yo, Adelante. Ahí está en Barú. el siglo XVIII, la palabra viruela causaba terror, ya que esta infección era el origen de una caída a la, caída a la muerte. Sí, siempre ha habido pandemias. Esta no es la excepción. Siempre desde que el hombre ha pisado este planeta, ha tenido que desafiar muchas pandemias y unas durísimas. La misma viruela que mató en el siglo XX, ahorita no se comparan los muertos que van. El siglo XX vio morir de la viruela a 300 millones de seres humanos. El doble un poco más del doble de la población de todo México. O sea, 2 veces México y un poquillo más. Somos como 120 y tantos millones. 300, así es que no es nada nuevo las pandemias que siempre han azotado al hombre, porque somos vulnerables, ¿no? Es decir, estamos sujetos a miles y miles de virus que están en el ambiente, en el entorno, y que cuando hayan las bla, 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 cuando hayan las proporciones adecuadas, se multiplican como no se dan idea. Un virus es igual a otro, son clones, es una réplica de él mismo. O sea, se replican, se multiplican, se transmiten su mapa genético y salen en clonación cientos. También se llaman armas químicas. 1 gramo de virus, decíamos, preparado en laboratorio y que se inocule en el agua potable de una ciudad como la de León. 1 solo gramo de ese virus puede matar a toda la población. Se empiezan a multiplicar de una manera sorprendente. Se envenena el agua, la gente la toma y muere. Y esas armas químicas, esas sí son preparadas por los seres humanos, se llaman armas químicas o armas bacteriológicas. Son mortales, dañinas y diabólicas. Y muchos países las tienen, ¿eh? Se habla de que el SIDA fue un virus que escapó de los laboratorios, un arma química. Hay esa teoría también. Y luego le echan la culpa al mono verde de África, que en las ceremonias el hombre con el mono se hacían piojito y bla, bla, bla. Pero puede ser un arma química, ¿no? Que se escapó del control, porque duraron mucho tiempo para saber de dónde se originaba. Y le echaban la culpa a la comunidad gay,
que ellos, sin tener la culpa, fueron las primeras víctimas de la gente ignorante, ¿no? Muy bien. Entonces, el número 2, ¿quién lo lee de los antecedentes? ¿Ya leyeron el 1? Sí, ¿verdad? Sí. Yo. A ver, La vacunación, que consistía en tomar material infeccioso de una pus de viruela e introducirla en una persona sana, había empezado a ser práctica común en aquel lugar. sí. Esto lo hizo Jenner, ahorita lo vamos a ver. Muy bien. ¿Queda otro punto o ya no? Sí, falta el 3. A ver, ¿cómo dirá? Las vacunas se empezaron a experimentar de manera rústica en algunos países de Europa hasta mejorar paulatinamente hasta nuestros días su rendimiento. Muy bien, entonces ahorita lo vamos a completar. Yo leo algo y lo voy explicando. Si hay preguntas, las pueden hacer. Por ejemplo, vamos a ver hoy lo de Eduardo Jenner, con doble N. Eduardo Jenner fue un médico inglés y, entre otras cosas, ¿no? Un médico rural. ¿Alguien sabe qué es un médico rural? ¿O a qué se le llama médico rural? También era poeta. ¿A qué le suena rural? ¿Era qué? ¿Perdón? ¿Cuál era la pregunta? Era médico rural. ¿Qué quiere decir médico rural? Un médico que se dedica a ayudar a la comunidad. Sí, por ahí va, muy bien. Hoy les llamarían médicos de campo, ¿no? De comunidades, de ranchos, no de la ciudad son urbanos. Entonces, un médico rural de allá de las comunidades, como decir aquí, Haciendo Arriba, Los Sauces, Comanjilla, ¿qué otro? La Loza de los Padres, Duarte, Santana. Es decir, no era un médico urbano como tal. Y aparte era poeta y era un médico de la Gran Bretaña, cuando se llamaba así, cuando estaban unidos varios lugares que hoy son países: Inglaterra, Escocia, Suecia, perdón, Gales, Escocia y las dos Irlandas. Esta es la primera vacuna, la que diseñó Jenner en la ciencia. Fue la primera vacuna con una total eficacia y muy confiable que ha registrado la historia, ¿no? Porque antes había muchos intentos de vacuna, pero esta fue la que tuvo el rango, carácter de científica 100%, y que después la mejoraría Luis Pasteur. Como siempre, ¿no? Sale un invento y otros científicos lo mejoran, como ahorita, ¿no? Los celulares, un ejemplo, las computadoras, los autos, los mismos utensilios de cocina, todo. Se van mejorando, mejorando, mejorando. En el siglo XVIII era una de las enfermedades que más mataban a la gente, con un índice de inmortalidad elevadísimo, no como hoy día. Actualmente se está muriendo gente en todo el mundo, pero no con las mismas proporciones como se morían antes en una pandemia. Aquí el asunto es que es mundial la pandemia. En otros lugares era hasta cierto punto local, porque no había mucha relación con otras ciudades, pueblos, comunidades. Pero ahora, como la comunicación es global, por ejemplo, don Obrador se fue a la 1 de la tarde a Washington y a las 9 de la noche ya estaba allá con Mr. Trump. Es decir, las distancias se acortan terriblemente con los medios de transporte y los
virus viajan también, no tienen fronteras, viajan fácilmente. Luego, ¿qué hizo Jenner? Lo que hizo este Pasteur con un niño cuya mamá desesperada iba, que lo inyectara porque le había dado la rabia. Y la rabia era una enfermedad súper dolorosísima, muy mortal y la gente sufría mucho cuando se enfermaba de rabia. Entonces, a Jenner le tocó lo mismo experimentar con un niño de 8 años. Ese niño era hijo de una criada. Entonces Jenner vacuna al niño, a James Phipps, con la viruela de las vacas, ¿no? O sea, era una viruela similar a la humana para crear la inmunidad, ¿sí? Y durante siglos, esta enfermedad, la viruela, había afectado a personas en todo el mundo y la gente moría, cadáveres por todos lados. Y la gente que se salvaba quedaba totalmente marcada con unas cicatrizotas terribles. Les llamaban los picados de viruela. Y era bien común ver gente que, como son ámpulas, son ampollas que se truenan, eso, y quedan ahí las manchotas, unas marcotas súper visibles de por vida. Entonces Jenner ensayó con estas muestras de ampollas, se llaman pústulas, de las manos de una granjera, o sea, una campesina afectada por este virus de la viruela bovina, o sea, de las vacas. Agarró de esa llaga de la infectada y se la inoculó al niño de 8 años. Y a los 7 días ese muchacho ya andaba como si nada. Y el asombro de gente crédula e incrédula, ¿no? Como siempre, a este amigo lo atacaron durísimo los mismos científicos porque decían que era un impío, un ateo, un desalmado, porque experimentaba con seres humanos. Pero es que no había de otra. Miles y miles morían, entonces había que buscar, ante males desesperados, remedios desesperados, y la misma Real Sociedad de Científicos lo atacaba durísimo. Aparte que él tuvo una desventaja. Pau, no te aburras. ¿Ya te aburriste? ¿Cómo? No, es que me duelen los ojos, como estoy con el celular. Ah, ya. Haz como que ves y ya le despistas, así como yo, así, mira. ¿No? Sí. Lucía, mira, ya se durmió. Ya hasta apagó la cámara. Es que No, profe, ¿cómo cree? no me quiso ver tomar agua. Mm. Hidrátate. Muy bien. Era tristísimo. Imagínate miles de cadáveres tirados en las calles. Si hay algo que huele horrible, 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 fue horrible, es un ser humano en descomposición. Es el olor más terrible que pueda haber en este planeta. ¿Sí se han fijado que cuando hay un cadáver en un baldío empieza a oler horrible? Y es como se identifica. Entonces imagínate cientos de cadáveres en las calles, en las casas, con esta pandemia que dio en el siglo XX a principios y mató a millones de personas. Era algo terrible. Aquí en México casi mata a todos los indígenas.
Entonces, en 1749 se crea la vacuna en medio de grandes polémicas. Y una de las que más protestó fue la iglesia. Decían que no era cosa natural, que la enfermedad pues ya lo había querido Dios y había que morir como casi como un mártir. Toda la iglesia se opuso, entre otras instituciones, a la vacuna porque era antinatural. Como lo que les decía todavía hace poco, en las campañas de vacunación, en las comunidades, muchas mamás esconden a los hijos, le va a hacer daño, quién sabe qué sea eso. Acuérdense que les da una temperatura, una fiebre, porque los virus entran a un cuerpo y el cuerpo humano reacciona, ¿no? ¿Qué entró a mi cuerpo? ¿Qué entró a mi organismo? Y entonces reacciona y trata de expulsarlos, esos virus que entraron en la vacuna. El cuerpo humano los trata de expulsar y es cuando, no olviden que con la fiebre la gente expulsa muchos tóxicos que tiene el organismo y la fiebre es un mecanismo de defensa, de curación del cuerpo. Entonces cuando le inoculan virus extraños, el cuerpo reacciona y trata de expulsarlos. Por eso es la fiebre. Y muchas mamás, mira, ya lo enfermó, estaba re bien, chuchito, nomás lo inyectaron, ya hasta le dio un calenturón de los diablos. Y antes de enfermeras, chongudas, no tienen nada que hacer y bla, bla, bla. La ignorancia, ¿no? Ahora, hay varios tipos de vacunas. Díganme algunas vacunas contra qué enfermedades conocen, aparte de la viruela. ¿Contra qué los han vacunado? La influenza. La influencia, los viejitos como yo, cada año los tienen que vacunar. ¿Sí El sabía? sarampión, el sarampión. El sarampión, correcto. El tétanos. Tétanos, algo que es una muerte terrible. Alguien que muera de tétanos. ¿Han sentido un calambre en la noche o en la madrugada cuando estiran un pie y sienten, ¿sí han sentido un calambre? Sí. Que se siente bien Sí. sabroso. Ese es el tétanos, se sienten calambres en todo el cuerpo terribles cuando la gente está grave. Entonces son dolores intensísimos. ¿Contra qué otros nos vacunan? ¿Contra qué otras enfermedades? Contra la polio. Muy bien. Las paperas, la hepatitis B. La pentavalente, ¿La qué? la inyección que te ponen, la pentavalente, que es como para varias cosas. Así es. Son virus todas las vacunas. Muy bien. ¿Por qué creen que la gente tenía un promedio de vida muy bajo? Ya el que llegaba a los 40 era un ser viejísimo, porque no había vacunas y aquí en México la tasa de vida, el índice era el hombre de 35 y la mujer de 30 a 33. Era el promedio de vida. Y morían de una manera triste de anemia. La mujer aventaba al mundo de 15 a 20 hijos. ¿Sí sabían eso? Todavía hay abuelas que tuvieron 15 hijos. ¿Conocen gente así o ya no? No oigo. ¿No conocen gente así? ¿Ya haya tenido mucha familia? Mi abuelita y mi bisabuela. ¿Cuántos tuvieron? Sí. Mi abuelita como 10, y mi bisabuela poquito más, como 11, por ahí. Sí, sí. Y ya había bajado, la cuota. Una vecina tuvo 19 hijos. En la noche pasaba lista. Lucha, presente. Lucy,
y era un desgaste terrible para las mamás, entonces morían jóvenes. Te llamaban la hora de la muerte cuando una mujer iba a dar a luz. Generalmente el 50% moría, ya fuera el crío o la mamá o ambos. Entonces las vacunas vinieron a aumentar el nivel y el índice de vivir en un ser humano. Luego, cuando nos vacunan, se desencadena una respuesta del sistema inmune o inmunológico. ¿Cómo está compuesto el sistema inmunológico? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo, Lucy? No me acuerdo, profe. Nunca te lo dijeron en clases. La que sí sabes, Paulina. Ahí está. Los glóbulos, profe, esos no son los que... Sí, ¿de qué color? Blancos y rojos. Pero los del sistema. ¿Cómo? Los del sistema inmunológico, ¿cuáles son? Ah, los glóbulos rojos, ¿no? No, al revés, volteado. Los rojos son los de Ah, la sí, los sangre. blancos. Los rojos son los de la sangre, ¿no? De la hemoglobina y demás. Sí, los blancos. Los glóbulos blancos, hagan de cuenta que son soldados super sanguinarios, terriblemente eficaces que tenemos en el organismo, que cuando llega un cuerpo extraño se organizan inmediatamente y empiezan a atacar con una furia tremenda a los extraños que entraron al organismo. Ese es el sistema inmunológico. Muy bien. Entonces se desencadena una guerra terrible entre los virus y los, ¿cómo se llama? Los glóbulos. La viruela no es, esta enfermedad no es típica de esta época. Tiene un promedio de 1000 años antes de Cristo. Ya había vestigios de esta enfermedad. Que lo que les digo, siempre han acompañado al hombre muchas enfermedades. Algunas ya no se ven tan comunes como en épocas pasadas, como la lepra. Ya es muy raro el caso de la lepra. ¿Qué le pasó a Baruch? Hace el Ando cubrir. en el trabajo, profe, ando trabajando ¿En dónde? en el Boulevard. Pero, ¿de qué trabajas? Hago mangueras hidráulicas y neumáticas y... ¿Ahorita estás en el trabajo? No, ya ahorita ya voy saliendo. Ah, ya. Muy bien. Sea usted bienvenido. Ay, desde hace rato, ya le di casi toda la clase completita. Ajá. Otro punto. Ah, pues ya llevo como 3 hoy. No, ahora no traigo pluma. Artritis. Profe, ¿qué saqué de calificación? Nada. No, es que ya se me va a acabar la pila y voy en la camioneta. 5 más 4. 9, 6, 5 más 6. 4. Ah, 9, sí. Ahora pues. Ahí nos 6, vemos. 7, 8, 9. ¿Qué más, Pau? ¿De qué, profe? Estamos peleándonos. Las vacunas causan efectos secundarios. Secundarios quiere decir que no estaban contempladas. Por ejemplo, se hincha cuando la vacuna, ¿no? La fiebre que decíamos que dura un día o dos según el organismo. Y la función de una vacuna es provocar anticuerpos, o sea, mecanismos de defensa contra el virus que va a entrar al organismo. Y cuando la gente tiene viruela y las huellas que deja son
lo que decíamos ahorita, unas cicatrices muy intensas en la cara, en los brazos, en las piernas y en algunos casos extremos la ceguera. Un país en el que la viruela pegó durísimo, durísimo fue en Rusia y era bien común ver por todos lados gente que había padecido la viruela y era muy notorio todas las marcas que se quedaban en el cuerpo humano, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Las náuseas, el dolor de cabeza, de espalda, las manchas en la boca, en la mucosidad, llagas llenas de pus. Y hay 4 tipos. La mayor es la que da generalmente a la humanidad, a un 90% de la población. Está la modificada que se da cuando la gente se vacuna, son los efectos. Y hay otra que se llama lisa y otra que se llama la hemorrágica. Estas son muy raras, pero son muy graves. Por lo mismo raro, no es muy frecuente, pero son muy graves. Y en el siglo XX, 300 millones de seres humanos murieron. ¿Cómo lo hizo Jenner? Inyectó un fluido extraño de una llaga de viruela de vaca, por eso se llama vacuna, de una sirvienta a un niño de 8 años, como decíamos ahorita. Acuérdense que el veneno mata al veneno. Y con esa llaga llena de pus se la inyectó y es el contraveneno y fue lo que curó al niño. Entonces, las vacas contagiaban a la humanidad por medio de las llagas cuando las ordeñaban. De ahí venía el contagio. En las manos. Era bien común en la gente, en los lecheros famosos. Y de ahí viene el virus, se llama vaccinia, el virus de la vaca. Y ahí se deriva el término vacuna. Entonces, esta vacuna fue mejorada por Louis Pasteur posteriormente. Incluso Pasteur admiraba muchísimo a Jenner por esa contribución que hizo a la humanidad. También Pasteur, ¿no? Cuando cura la rabia, cuando pasteuriza la leche, que se hierve a 78 grados y luego se enfría de manera rapidísima. Eso es pasteurizar. También el vino se calienta muchísimo y luego se enfría para evitar que se dañe. Muy bien, entonces ahí ya. De tarea van a investigar 2 científicos. Los que ustedes quieran. 2. ¿Qué pueden ser, Pau? Químicos, ¿qué más? ¿Mande? ¿Qué pueden ser? Químicos, ¿qué más? Físicos. Físicos, matemáticos, inventores, biólogos, todo lo que sea relacionado con la ciencia. Entonces van a tener 2 y los van a exponer. ¿Sí quedó claro, Lucy? Sí, profe. Muy bien. Yair, ¿sí? Ahí anda Yair. Sí, profe, todo claro. Ok, bueno. Héctor, ¿también? Sí, maestro. Ok, entonces hasta ahí terminamos y ojalá y no sean los mismos científicos para que haya variedad en la exposición. Busca nombres raros y con eso terminamos. Adiós, profe. Adiós. Bye. Bye.